dijeron, gonorrea? Le dijeron, se le dijo, ¿no? Dígame que no se le dijo, marica. Atrás me dijeron, marica, ¿Por porque qué yo no hizo que me caso? corra la carrera. ¿Qué es el piñón fijo? El Piñón Fijo es una comunidad, es un grupo de amigos, familiares, infinidad de personas que corremos a raíz de una modalidad, ¿sí? A raíz de la modalidad del Piñón Fijo. Muchachos, hoy acá vamos a dar una aletita de 12 vueltas, delicioso. Radio Tour informa. Ah, se cayeron esos maricas. Es una bicicleta que solo maneja una relación. Esta relación consiste pues, de un piñón y un plato. El piñón, y lo que hace a la bicicleta de piñón fijo, es que no tiene un rodamiento como tal. Es una bicicleta que no tiene un punto muerto y que básicamente su relación delantera está directamente relacionada, valga la redundancia, con la relación trasera. Entonces, siempre que esté en movimiento el pedal, las bielas del pedal o del crankset, va a estar en movimiento la llanta trasera porque va a estar en movimiento el piñón. Y pues si acá se detiene de alguna manera la rotación, acá también va a pasar lo mismo. Ahora, como movimiento, el piñón fijo es un movimiento que se adoptó un poco de los Estados Unidos y de Canadá, en el que muchos bicimensajeros lo que hacían es tomar estas bicicletas de piñón muerto, de piñón fijo, de las bicicletas pues, de track, de pista, y las usaban en su día a día, en su trabajo, que era la bicimensajería. Digamos, más allá del piñón fijo, hay algo grande que abarca eso, que es el ciclismo urbano y el fenómeno del ciclismo urbano en Bogotá. Entonces, bueno, si volvemos como a la historia que nos precede para lo que somos el día de hoy, podemos pensar en algo que hizo posible ese estallido de la cultura de la bici en Bogotá. Los primeros pasos fueron tomar una bicicleta para el uso diario. Ese fue el primer paso principal para todo el tema del piñón fijo. Chicos que por X o Y razón descubrimos una bicicleta que se podía armar con un bajo presupuesto, pero que nos daba sensaciones de libertad y de como atrevernos a más en la ciudad. Y se empieza a generar un parche de pelados, de universitarios, de mucha gente que quieren explorar la bicicleta desde diferentes perspectivas. Entonces está la gente que empieza a explorar la bicimensajería, que le gusta la velocidad, que les gusta el auténtico no copeo. Y entonces por localidades empezamos a ver cómo los ciclopaseos tienen esa diversidad de ciclistas y dentro de ellos los pelados que andan en piñón fijo. En ese caso, digamos, cabe la pena resaltar que cuando el piñón fijo llegó acá a Bogotá o llegó como a esta zona del mundo, era bastante complicado armar una bicicleta de piñón fijo. Recuerdo mucho que muchas de las personas con las que yo compartía este tipo de bicicletas, lo que hacíamos era tomar una manzana freno disco, hacer como las perforaciones de los piñones y así lograr una manzana track, que en ese caso también era una pieza que era bastante difícil de conseguir y que además de eso era bastante costosa. A nivel de piñonerías, lo que se hacía era coger piñonerías de bicicletas de single speed y poder fijar ciertos puntos de soldadura a ese piñón para que quedara fijo. Sí, todo esto de manera muy artesanal, es muy jocoso porque pues en situaciones miles o los puntos no quedaban bien y el piñón se soltaba, quedaba ya muy soldado o soldaba uno las roscas, bueno, pasaban miles de peripecias. En ese caso también, como el piñón fijo como más básico, que era tomar todas las bicicletas clásicas, y en ese caso creo que en la experiencia colombiana era bastante difícil, porque Colombia siempre ha sido un país de ciclistas, ¿no? Entonces era bastante fácil como conseguir la bicicleta del tío, del abuelo
o conseguir las bicicletas ya clásicas de pista, que era también algo que se veía o que ya se movía en el mercado de antigüedades alrededor de la bicicleta en Bogotá. Otra de las cosas es a través de la indumentaria, ¿no? Recuerdo también que como las primeras carreras alrededor también, bueno, las carreras de los Alecats, era una indumentaria muy básica, ¿no? Era más la indumentaria del piñón fijo de mensajería, en este caso pues un casco redondo, una bermuda, strap. Son competencias a tráfico abierto, en donde bueno, las organizaban por categorías: montaña, ruta, piñón fijo, fixie. Bueno, empiezan a generarse todas las competencias y se empieza a llevar el ciclismo urbano a un ciclismo que implica ya irnos a competir. Entonces empiezan a hacer diversos Alicats y empiezan algunos Alicats muy importantes, y la categoría más atractiva para esa época era la del piñón fijo, porque bueno, si ya es bien jodido ir en una ciudad como Bogotá, que tiene un tráfico terrible, en bicicleta toda, pasándose semáforos, tratando de ir lo más rápido, ir en una competencia con tráfico abierto, ahora imagínese ir en una competencia con tráfico abierto en una de las ciudades más jodidas de Colombia en términos de movilidad, en una bicicleta que no tiene frenos. Y se empiezan a hacer estas carreras. El piñón fijo es lo más atractivo dentro de las categorías. Después se traen desde Nueva York una competencia que es el Track or Die, que pues, llega con las personas y los gestores que hacían esa carrera, y los manes llegan a Bogotá. Eso fue como para 2015, 2016 más o menos, no recuerdo bien la fecha, y los manes andaban en bicicletas de piñón fijo, traen ahí un montón de información y se genera como un intercambio ahí con estos manes de culturas y de entender la bicicleta. Y pasa algo bien curioso, y acá va como un paréntesis. En esa época los que andábamos en bicicleta de piñón fijo nos íbamos a hacer ruta, nos íbamos a hacer de todo sin frenos auxiliares, nada, era solo bicicleta de piñón fijo. Y estos manes llegan y nos ven y no les cabe en la cabeza que nos pongamos a hacer todas esas vainas sin frenos. De hecho, algunos de ellos llegan hasta con un frenito auxiliar delantero, cosas así. Y es bien curioso eso, acá la gente lo hace sin mente. Empiezo toda mi trayectoria deportiva con bicicletas Innova. Empiezo a correr Alecats, piques, una carrera acá, otra carrera allá, carreras urbanas que realmente tampoco son legales. Y pues después de eso conozco la competencia tipo Criterium, conozco los CRIT, conozco qué es correr en un circuito. El Criterium nace muy de la mano de la bicimensajería. Quiero acotar eso porque pues yo hablo como de mi galera, mi grupeta de bicimensajeros siempre ha impartido mucho en cuanto al piñón fijo y al Criterium en sí. Porque pues eso, los bicimensajeros al terminar sus despachos quedaban, digamos que un poco desparchados, hablándolo así, un poco escuetamente, y pues empezaban a llegar a ciertos parches, a ciertas situaciones locales donde se aglomeraban varias personas que vivían y respiraban la bicimensajería. Entonces esta gente de su despacho empieza también a botar ciertas situaciones que no, que si vamos de aquí a allá, en grupetas de A3, de A4, de A5, ¿sí? Y así se empieza a demarcar mucho lo que es el Criterium de la mano de una bicimensajería. De ahí se desglosa lo más importante, que es ese grupo de amigos, grupo de chicos que vieron la Virgilio como un escenario, como un lugar que nos permitía, por las condiciones que tiene, a conocer, a empaparnos un poco más, a atrevernos en el tema del circuito. Yo creo que hay algo muy bacano, y es que siempre se va a preguntar como ¿cuáles fueron esos 2, 5, 10 que comenzaron en la Virgilio a dar vueltas? Pero yo no me atrevo a decir personas ni nada. Sé que nosotros estuvimos involucrados en todo ese inicio, en esas primeras vueltas, porque nosotros cuando íbamos a la Virgilio no se veía nadie, era muy solo, y creo que todo eso surgió
en unos mismos 3 meses, donde algunos empezaron a ir no en las mismas horas, y de ahí empezamos a conocer todo el tema del circuito. Surge ya el primer Criterium más o menos organizado para esa época, que era algo que promovía Criterium Bogotá. Y entonces organiza el Criterium Bogotá en un cartódromo en las afueras de Bogotá, en Cajicá más específicamente. Y ese Criterium empieza a jalar la gente que a la par venía corriendo Alicats y que eran partícipes de esos procesos de ciclismo urbano, de los ciclopaseos, y empieza a tener gran impacto en el ciclismo urbano y la gente que quería explorar más allá la bicicleta de solo moverse en la ciudad. A los años, digamos que fue evolucionando, Criterium Bogotá, digamos que siguió creciendo, hasta hoy todavía organiza pues este evento, pero a eso pues se sumaron muchas carreras. Estuvo en el marco del Festival de Verano de 2018, si no estoy mal, o 2017, se corrió una carrera que organizó Aventon, que pues organizó Kryptonite con ayuda del distrito, y fue la que se corrió en Salitre. Esa fue otra de las carreras que recuerdo que, digamos, que empezó a tomar fuerza en ese formato de Criterium. Hubo una serie que fue el Campeonato Nacional de Piñón Fijo, creado por Cali, Medellín y Bogotá, que era donde estaba más la masa de amantes al piñón fijo, y un compañero, mi amigo Lecon, pues era exponente en ese momento de esta modalidad, y él me prestó su bicicleta, ya que él estaba detrás del evento, lo estaba organizando. Así que pues él me presta 2 días antes del evento la bicicleta. Yo no sabía nada de piñón fijo. El recorrido fue de La Caro por la autopista norte hacia Sesquilé y nos regresábamos. Después vinieron y organizaron una carrera que era un formato de Criterium en el Hotel Tequendama. Era encerrado, casi siempre se habían organizado carreras de formato abierto, al aire libre. Esta era una carrera en un parqueadero y la organizó el Hurricane Criterium, que es una carrera asiática. De hecho, son unos chinos que van por todo el mundo haciendo carreras de este formato para llevar la carrera final a Chengdu, que es la ciudad de donde ellos son originarios. El circuito era súper exigente, era en un parqueadero, había mucha gente la cual te estaba mirando y te estaba observando, y pues uno se siente como en ese momento una persona importante, ¿sí? Porque pues te felicitan, ponen tus buenas energías sobre ti, sobre el momento de la carrera. Llega el momento del evento, de la carrera, de la competición, y pues ya se dio la oportunidad de en la última vuelta pues poder ganarme este evento. Y lo que me queda como mucho en claro es como el momento en el que yo llego terminando la otra vuelta y como que toda la gente se entra a la pista a festejar, y pues ver a tu papá ahí en la mitad y abrazarse y llorar, como esa nostalgia, ese sentimiento de buscar lo que ya has soñado. Empezó el tema de los equipos, que eso fue muy importante. La gente empezó a agruparse en equipos, y pues aquí está La Plaga, está Insight. Un equipo se forma a raíz de una idea loca. Varios amigos sentados en X o Y circunstancia, comiendo, en una reunión o simplemente de regreso a casa, donde somos 3, 4, 5, 6, no sé, los que sean, ¿por qué no nos juntamos todos y empezamos a asistir a los eventos juntos? Nunca se dijo al principio como, venga, hagamos un equipo, no, simplemente se formaron grupos de amigos
que empezaban a asistir a eventos, rodadas, conciertos, todo en grupo, y de ahí se partió a la palabra de equipo más adelante. Lo que realmente importa de eso es que la gente empezó a soñar con que usted podía superarse, podía correr cada vez más duro y llegar más lejos. Entonces todos empiezan a entrenar más duro y empiezan a entender la bicicleta de una forma más competitiva y más profesional en cierta medida. Entonces ya empiezan a buscar entrenamientos específicos, ya se empiezan a equipar con un montón de vainas que uno no pensaba antes cuando estaba en esos procesos de ciclismo urbano. Entonces ya la gente empieza a comprar ciclocomputadores que miden frecuencia cardíaca, miden cadencia, la gente empieza a entender de una forma diferente y de una forma más técnica la bicicleta de pista. Muchos empiezan a entrenar en velódromos con gente de rendimiento, de piñón fijo y cosas de ese tipo. Fue el boom porque todos los pelados que andaban en una bicicleta de 500, 600 mil pesos empezaron a buscar marcos en Aluminium Trail, marcos Avanti, los marcos Biclas, empezaron a comprar pedales para enchoclarse, porque antes todo era straps, por lo que tú andabas con la bicicleta en la calle. Ya para correr en la Virgilio, digamos que uno de los requisitos era poder ir enchoclado, entonces eso hizo que evolucionara un poco más la percepción y el conocimiento que la gente tenía del piñón fijo y los obligara a estudiar, a leer, a buscar información, a absorber información. Usted ya veía pelados que llegaban a la tienda hablando de skid patch, la relación de avance, qué relación de avance es mejor para cierta carrera. Ahí el proceso sigue avanzando. Criterium Virgilio en esa época estaba súper estallado, llegaba mucha gente de distintos parches que veía como algo aspiracional ser un corredor de piñón fijo, y mejor dicho, no cabe la gente en la Virgilio. Muchos corredores, llegamos a tener lotes de 200 personas ahí esperando para correr. Salía gente de todo lado para montarse en una bicicleta de piñón fijo y todos se querían probar. Se empiezan a caer, se empiezan a dar duro, empiezan a entender que esta vaina es seria.